Hola gente, bienvenidos a su podcast de Brando Comics. Hoy está con nosotros nuestro querido Fernando. ¿Cómo va la vida, Fernando? Aquí estamos, la gente, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo y por hoy vamos a empezar así. Eventualmente nuestro querido Cristian debería sumarse a la grabación en algún momento más. Pero por ahora comenzamos dos. Y nada, ya saben de qué se trata este capítulo. Lo vamos a explicar más adelante cuando ya hablemos directamente del título. Y como siempre vamos a empezar con las noticias. Fernando, ¿qué pasó esta semana? Puro freestyle, cabros, mientras llega don Cristian Padilla, porque estaba esperando acá para que tire la talla. Partimos con que finalizó la temporada 1 de Ahsoka, un final digno, correcto, digámoslo, y partimos con Loki en su segunda temporada. Episodio que no he visto, pero que ha tenido también sus comentarios dispares en las redes sociales al respecto. A algunos les gustó, a algunos lo encontraron y algunos dicen que promete mucho, pero se hizo poco. Ya cuando llegue el momento de verlo, lo comentaremos. También hay que decir que la próxima semana parte la famosa y esperada Comic Con de Nueva York, Más que que anunciar, viene más que con anunciar. muchos anuncios, demasiados anuncios se esperan. Y dentro de todas las cosas que ya corre la voz, es que una vez que se termine la huelga de actores, el cast de los Cuatro Fantásticos ya está definido. Por lo tanto, es probable que se anuncie con bombos y platillos quiénes son la primera familia de Marvel para la película que se empezaría a grabar en la primavera norteamericana. Ya saben, se viene. Ujú, ujú, ujú. Eso Oye, es ¿y en viste el cuanto. final ¿viste el final Sí, de Ahsoka? ¿Viste el final de Ahsoka? sí, sí lo vi. ¿Te gustó? Porque yo no lo he visto el final, pero han estado diciendo que es un final muy abierto, que es uno de los problemas que tiene. Mira, lo que pasa es que partamos de la base de que se entendería o se apreciaría mejor la serie si se tuviera el background de la serie Rebels y Clone Wars de Star Wars. O sea, Ya que si hay un tuvieras. tema, yo tengo Clone Wars, pero no tengo Es, Rebels y la verdad es que es muy colgado. ya, eso justamente para el público estándar que quiere ver algo de Star Wars, claramente se va a perder con muchas cuestiones o muchos detallitos que el creador de esta serie, que es David Filoni, que es el mismo creador de la otra serie de Star Wars que ya mencioné, el compadre Ujú. intenta armar digamos que es como un punto medio esta historia. Está juntando material para algo más grande, para que va a cerrar con una película. Entonces no es que esto esté terminado, que como dices tú, es un final abierto. Sí, Es es muy un abierto final, la crítica, todavía no lo he visto. es correcto. Suceden cosas que eran obvias que tenían que pasar porque si no, no tiene chiste continuar la historia. Hay eventos que se mejoran y que hay situaciones que quedan para desarrollarse a futuro. Eh, Se resuelven algunos misterios, pero quedan muchas cosas en el tintero que guardaditas para lo que viene. O sea, piensen que se viene lo que sigue en la serie de Skeleton Crew, que es otra serie más de Star Wars que se supone que está dentro de este filoniverso de Star Wars. Tenemos la temporada de Mandaloriano, tenemos también Boba Fett, se está posiblemente armando una segunda temporada de Ahsoka y todo va a llevar a la gran película con la que va a cerrar todo esto, que este gran evento de Filoni que se ha armado de a poco. Ujú, ujú, ujú. Eh, Hay cosas que son muy buenas en cuanto a los personajes, que en realidad lo que yo por lo menos esperaba era la representación en live action del villano, que era el gran almirante Thrawn. Sí. Eh, y con toda su estrategia militar y su pasado y vínculos con tanto con Anakin Skywalker como con Darth Vader,
A los que han leído las novelas saben a lo que me refiero. Eh, es importante, es un nexo importante que se pueda presentar a este villano como un personaje de peso, porque lo es dentro del universo de Star Wars, en su versión live action, y todo la mística que se va sumando a la historia de Star Wars con los personajes con los que él eh, se asocia para poder conseguir su objetivo. Porque para... No vamos a spoilear algo, pero es que es algo obvio que va a pasar. En la serie Rebels, eh, No spoilees nada, no spoilees nada, no spoilees nada, no spoilees nada, bueno, no. bueno, Resumen, sucede resumen. algo. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, sí, me gustó. Yo la respeto, me gustaron por varias cosas que Ya. suman a Star Wars. Esta serie suma, no resta a Star Wars. De hecho, rescata cosas que se habían perdido del resto de las situaciones o historias de Star Wars, están acá. Sí. Sí, Si a usted le gusta el Star problema, Wars, le va a gustar. el problema es que se necesita el contexto de Rebels, porque si yo no tengo el contexto de Rebels y estoy bien colgado. ¿Ya? Y se pide mucho porque todos los personajes ya están presentados en Rebels, entonces no te los presentan de nuevo. Cosa que se agradece, en realidad a mí me cansa un poco eso de la presentación eterna de los personajes. ¿Ya? Además tampoco es como que uno no haya cachado, no conozca bien siquiera a alguno de los que aparece, uno los ubica de contexto. Pero sí, se necesita harto contexto para entender el por qué ocurrieron las cosas, por qué están ocurriendo. Esta, de hecho, de cierta forma es una historia como de transición, porque va entre lo anterior para conectarlo con lo nuevo y meter a estos personajes en el live action. Así que ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Pero hasta ahora ya me falta el último capítulo, a mí me gustó, pero sí, se necesita contexto. Sí, Ya, ¿qué más? ¿Qué eso más? es el pero. No, Sí. eso en cuanto a noticias, yo creo que tenemos que ir Se a... estrenó Gen B. Ah, verdad, verdad, Sí, se pero estrenó ya Gen se B, es que no lo estrenó hemos desde la visto. semana, Sí. será desde la semana pasada, ya tenemos Gen B, que es el spin-off del universo de The Boys. The Boys. Eh, Podemos decir que es un mix entre los Nuevos Titanes y los X-Men, pero con toda la característica de The Boys. Claro. En Sí, todo el el gran sentido de la equipo. palabra, en todo el sentido de la palabra. Es cosa de ver el primer episodio y van a entender por dónde va la cosa. Sí, 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 sí. Tampoco yo creo que haya mucha novedad en ese sentido. O sea, si usted va a ver The Voice es porque le gusta el tenor que le da The Voice a la historia. Así que eso. En todo caso, los comentarios generales son bastante buenos de Gen B. Sí, Pero yo creo que me termine la historia de The Voice. la terminará, paciencia, paciencia, ya vendrá. Sí, 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 sí. Pero no tienes nada más, Fernandillo. No, en cuanto a noticias que ha habido pocas cosas, Bueno, eso fue poquísimas cosas. entonces. Bueno, entonces, antes de continuar, vamos a Si comentar los quieren comentarios del capítulo pasado. algo, se vienen, si quieren ¿Mm? algo, Los comentarios del capítulo pasado. antes, si quieren algo Sí, importante, dime. Dale. se viene un anuncio de Spawn en la Comic Con de Nueva York que nadie se Sí, sí, lo vi. esperaba. Pero Sí, sí, lo vi. esto se viene bueno. Solo No como sé si para algo. No sé si algo bueno puede salir de Spawn, pero al menos noticia. ¿De qué es noticia? Es noticia. O será pero noticia en realidad. Es Spawn. Ya saben, si quieren su episodio especial acá, pague. Bueno, ahora sí. Comentarios que comentaron en el video pasado, que en el video pasado nuestro querido Fernando no estuvo por razones prácticas. A ver, el capítulo pasado fue el de la FIC, fue donde estuvimos comentando cómo fue el evento. Nosotros fuimos los cuatro, pero Fernandito no pudo estar en el capítulo. A ver, Leoncito dice, haberme puesto el corriente con sus videos terminó lo bonito que era terminar uno y simplemente darle siguiente para seguir escuchándolo. Ya, nosotros no nos hacemos cargo por daño mental por maratones, te lo digo al tiro. Yo no sé cuál es la idea de ustedes de estar haciéndose maratones de este podcast. Este podcast no es para maratonearlo. Es raro, es raro. Pero gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos. De cómics se habla así, dice, a mí me gusta bastante lo que hace Dami Vago. El humor debe ser así, incómodo, crítico, una observación de lo absurdo. Si lo atacan de todos lados es que está haciendo entonces el trabajo. A ver, espérate. Si lo atacan de todos lados, creo que está haciendo entonces el trabajo, está dando en el objetivo. Hay temas de reacción.
Ethan Hound es una maravilla. La FIC es mi evento favorito sobre cómics aquí en Santiago con mucha diferencia. Para mí también. Doctor Comic 1983 dice que es nuestro querido Patreon. Hola, ¿cómo estás, viejo? Buen programa. Agradecido por ese resumen. De nada, esa es la idea. Comparto que la votación popular es contraproducente. No, no es que yo no diga que es contraproducente, digo que genera distorsiones, porque sí. En fin, como todo lo popular. Lo mejor del programa, la fundación te pasaste. La única sin fines de lucro, pero de verdad. Muchas gracias por tu comentario y gracias por apoyarnos. Sin alias, dice, estuve en la FIC y compré varios cómics y un libro. Igual me quedé con las ganas de comprar otros títulos, pero será para la próxima ocasión. Felicitaciones a los ganadores de la FIC. Sí, felicitamos a los ganadores de la FIC, que ahí los entrevistamos y subimos videitos y todo el tema. Me falta como etiquetar gente todavía. Se me olvidó que hay dos capítulos, dos videos que hicimos de la FIC que no etiqueté. Excelente programa de conversación random de política, cine, cultura, etnia originaria, genética, leyes, la playa, compañías de internet, fotos de Chinsen y algo de cómic. Sí, porque yo fui a la playa la semana pasada, sí, antepasada, sí. Me, me perdí esta FIC por pega. Pero como sea, pero como sea, es como el mundial. Es como el mundial de las ferias de cómics de Chile. Sí, una cosa así. Es como, en realidad, la feria de cómics de Chile. Para la otra será y los podré saludar de nuevo. Saludos. Bueno, no hay problema, José. Bueno, este era José Curi por si acaso. José Curi, muchas gracias por el comentario y ojalá vengas un día y te podamos ver, porque no hemos pillado varias veces. Sergio Matamala, qué bueno que no es que estamos leyendo o que estoy leyendo. Hamlet, la adaptación de Marco Antonio de la Parra y Rodrigo López. Ah, pues sí, yo ya tenía ese y de hecho lo comenté en un instante. Fue uno, de hecho yo le saqué el último cómic que sacó a Rodrigo López. ¿Qué sería? Creo que lo tengo acá. ¿Qué sería? Ah, bueno, tiene este Yo Maté a Ralph. Ahí, que está muy entretenido, todavía no lo leo, pero me han contado que está muy bien. Y sí. Sacó Boom. Ahí está. Ya me gusta mucho Sí, el trabajo de Rod López. también lo tengo autografiado, ese es bonito. Sí. Así que eso. Lo otro bacán, haber visto a Francisco. No sé si eso es bacán. Yo lo he visto toda mi ¿Qué vida y es no. eso? No. Yo he visto a Francisco toda mi vida y te quiere que Lo, bacán, lo- bacán. No, no es. Ya, lo dice con a ver, conocimiento de causa el hombre, por si acaso. y efectivamente me lo imaginaba más alto, sí, el efecto cámara. A Rodrigo no lo encontré, pero ojalá Francisco le haya dado a mí solo. Sí, se me los dio Sergio. De hecho, te quise pillar, pero no te pillé, finalmente. Y estaba por ahí yo también dando vueltas grabando. Cuchufli 564 dice, en la FIC confundí los nombres de Rodrigo y Francisco, perdón, no hay problema. Pero fue bacán verlos, gracias. Espero que hayas disfrutado el evento más que nuestra conversación. Y muchas gracias por el comentario. Bueno, esos son todos los comentarios del capítulo pasado, que era conversando sobre la FIC. Les recuerdo que tenemos varias pequeñas notas que hicimos de grabaciones en vivo a personas que entrevistamos en la FIC. Así que les agradecería que fueran a verlo. Son videitos cortos de 5 o 7 minutos en donde entrevistamos gente. Entrevistamos por ejemplo, a Matías Palma, que es un chico que conocemos desde la época, y creo que lo mencioné en el video, desde la época en que trabajaba en Shazam for free. Y Chanchito le decía, ya no dejes que pase nadie para ese lado. Y él estaba ahí porque sí nomás, porque vivía en la comiquería. Y ahora el Matías dibuja cómics. Así que nada, es un bonito seguimiento del camino de uno de los autores que estuvo. Y aparte tiene un trabajo que a mí me gusta mucho en general. Nada, eso. Antes de continuar, les recordamos que tenemos dos tipos de membresía mediante la cual ustedes nos pueden apoyar. Una es una membresía, es una membresía en Patreon. Una es una membresía por $3 mediante la cual ustedes aparecen en los créditos de este programa y de los programas que hagamos en el mes en que se les hace el cargo. Y el segundo método de apoyo, método directo de apoyo, es por una membresía de $70 mediante la cual ustedes pueden comprar un capítulo y escoger el título para que nosotros conversemos de ese capítulo, o sea, para ese capítulo. Como ya ocurrió varias veces este año, y le volvemos a reiterar, muchas gracias a nuestros Patreon por apoyarnos. Este capítulo literalmente no se podría grabar sin ustedes. Y eso. Ya. A ver, Fernando.
Hoy día ya habíamos quedado de acuerdo, sacamos un título de nuestros bolsillos mágicos que es Sandman Mystery Theater. En términos concretos, Sandman Mystery Theater es un cómic que fue publicado entre febrero del 93 hasta el año 1999. Fueron 6 años de edición. Son 70 números y creo que un anual, una cosa así, un especial, un anual, una cosa así. Así es, así es. Sí, Es un gran run de Matt Wagner así es. Autor de, entre en otras el cosas, sello. por si le suena por ahí, si le suena por ahí, es autor de Grendel, ¿ya? Y esto es del sello Vértigo, del clásico sello Vértigo. Aquí yo creo que hay que hacer un pequeñito contexto, que es lo siguiente. Evidentemente, Sandman Mystery Theater hace una mención a Sandman de Neil Gaiman. En estos momentos, Gaiman, la regla era no te metes con el universo de Gaiman, ¿ok? Pero DC, em, por razones lógicas, quería explotar un poco del contexto de este mundo que había creado Sandman, que de hecho después ocurre, vienen las historias de Cain y Abel. ¿Cómo se llama ese cómic? ¿Te acuerdas, Fernando? Uy, Ese donde salían Cain y Abel, ¿te acuerdas que tuvieron una serie ellos dos solos? la Casa de los Secretos. Sí, la Casa de los Secretos, que también era de contexto. ¿Por qué? Porque la idea era no tocar el mundo de Gaiman, no tocarlo. Pero obviamente DC es una editorial y como tal le gusta usar los elementos que tiene. Así que se logró una solución curiosamente simple, que fue tomar el mundo de Sandman, porque Sandman de Gaiman hace referencia al universo de Ser que siempre hemos conocido, y decidieron comenzar a contar historias de el primerísimo Sandman, que de hecho aparece en Sandman de Gaiman. ¿Ya? Y el primerísimo Sandman es en realidad un personaje de Pulp que se llama Wesley Dodds, que es un héroe vigilante de la primera etapa de DC, o sea, es prácticamente coetáneo de Superman. Estuve leyendo por ahí que el Sandman aparece como en el número 20 o 30 de Action Comics. ¿Ya? Si ustedes no lo saben, en el número 1 aparece Superman, perdón. Y al año siguiente aparece Superman en Action Comics, después aparece Superman el cómic con el título Superman, y si mal no recuerdo, el año después aparece Batman en Detective Comics 27. Así que nada, Wesley Dodds es este Sandman que efectivamente es parte em, como del universo del Sandman de Gaiman, puesto que en el Sandman de Gaiman, Gaiman toma piezas de los Sandman anteriores, porque Sandman es uno de esos personajes que tiene varias encarnaciones, de hecho tiene 4, si mal no recuerdo, y lo que hace es tomar trozos de cada una de esas para incorporarlas al universo de este Sandman metafísico que es el que crea Neil Gaiman. En términos simples, Dots es un vigilante, tiene mucho elementos que ya hemos conocido, es huérfano, ah, tiene mucho dinero, de hecho tiene un mayordomo, tiene una mansión, él lucha contra el crimen y las mafias de noche, pero no mata, em, usando una máscara de gases y usando combinaciones de gases para detener a sus enemigos. Después está Diane Belmont, que es la compañera de Dot. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo la conoce y todo el tema, que también hace referencia a cómo era este personaje original. Todos estos personajes existieron en el Sandman original del 40. No me acuerdo bien la fecha en que fue publicado originalmente el Sandman. Obviamente con conceptos mucho más inocentes y más simplificados, ¿ya? Pero estaba, por ejemplo, Diane Belmont, que era la compañera de Wesley Dodds, y ella era un personaje bastante fuerte. De hecho, ella no era como la enamorada de Sandman, sino que era la compañera de lucha contra el crimen de Sandman. ¿Ya? Y después está el Larry Belmont, que es el papá de Diane, perdón, no de Diana, Diane, que es el fiscal de distrito, es viudo, por eso Diane es huérfana de madre y entre comillas es bastante fuerte. Bueno, y de ahí vamos a hablar un poquito más de los personajes. A ver, no sé, Fernando, como somos dos, ¿cómo empezamos esta cuestión? Porque, no sé, Mira, ¿cómo quieres empezar? para seguir con la misma línea que estás tú, situémonos en la época, está hablando creo que en 1938, más o menos, que es donde está ocurriendo Ahí.
la historia. Eh, Ah, Diane espera, es espera, una espera, espera. Aquí estoy viendo. 39, 39, 39. Estaba 39, leyendo. 39. 39. Sí. Diane es una socialité en esa época, estaba hablando de una chica de tener unos 23, 24 años, que sale la gran mayoría de las semanas, sale al carrete de la época, estaba hablando, a fiesta, eventos con su amiga, a beber, a quedar borracha y volver. Esa era porque es socialite, tiene que estar en los eventos y cuestiones, y como el papá es fiscal de distrito, de cierta manera le dice, ya yo te dejo ir, te doy permiso, pero tú me tienes que acompañar a estos eventos donde estamos juntando dinero para las campañas, o sea, una por otra. O sea, también hay un juego ahí. El papá la controla, pero no mucho, porque está hablando ya de una mujer independiente hasta cierto punto, pero el papá que pone la luca ya todavía no trabaja, está estudiando algo, pero no es Sí, nunca sabemos independiente. qué, pero está como ocupada. Claro, claro. Ese es el entorno que sucede en esta época. Esta época donde sucede la historia de Sandman, ¿no? Y aparte se inicia de una manera diferente, porque parte con la interpretación de un sueño, y de ahí nos vamos integrando a la historia y a la presentación de los personajes, que es como lo que juega Matt Wagner en esta primera historia, que De, se de- de llama La hecho, Tarántula. la tarántula. De hecho, el tema del sueño es bien interesante porque ahí empieza la conexión con Sandman. Es muy subrepticia en las primeras historias, muy, 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 muy subrepticia, muy... Él te dice que sueña, ¿ya? Y claro, si tú leíste Sandman, tú sabes que te está haciendo referencia al Sandman de Gaiman. Es curioso eso, porque eso acá no tiene la más mínima relevancia en esta historia específica, que es la primera. Nosotros nos vamos a centrar en el primer arco, ¿ya? Y en la primera no hay ninguna referencia a elementos sobrenaturales. De hecho, es una historia súper aterrizada. ¿Mm? Súper, súper Es aterrizada. un caso policial de Tal cual. crimen. Es un crimen. Tal cual. No hay elementos sobrenaturales en esta historia. No lo hay. Para No. nada. Es bien concreta la historia. Es básicamente, a ver, vamos a contar un poquito. En términos muy simples, empiezan a haber secuestros de mujeres que son violentamente castigadas, asesinadas y dejadas en la vía pública. Y una de estas mujeres es amiga justamente de Diane, de Diane, ¿cómo será? Diane, por ahí. ¿Ya? Diane, yo creo que es Diane, Diane. ¿cierto? Diane. Es amiga de ella, de hecho es su mejor amiga. Y la secuestran después de que fueron a una fiesta, iban las dos juntas en un taxi y cuando la otra llega a su casa, la secuestran. Lo que impacta bastante a Diane, porque Diane, como bien comentaba Fernando, era una chica, era una socialité que lo único que le importa en ese instante es la fiesta, no le importa otra cosa. Am, y también es porque ella parte como de ese pequeño grupo de gente que no se vio afectada por la Gran Depresión norteamericana, porque estos post el crack es del 29, si mal no recuerdo. No, espérate. Crack, depresión. Si eh, estamos a puertas de la La Segunda Guerra Segunda Guerra. Mundial. Claro, el 29 es el crack y por lo tanto están viviéndose los efectos de la Gran Depresión. Todavía no estamos con el New Deal, o sea, por lo tanto no está Franklin, no está Roosevelt como presidente de los Estados Unidos. Esto tiene que haber sido justo antes de la elección de Roosevelt, que es... Roosevelt fue electo el 33 hasta el 45, o sea, esto tendría que ser entre el 29 y 33, más o menos. ¿Por qué? Porque nos muestran un mundo bien... Acá no se desarrolla mucho el universo. Esto ocurre en Nueva York, en un New York aterrizado de esa época, en ese momento histórico, y es bien oscuro este Nueva York. Es un Nueva York donde las cosas no van bien, hay mucho mendigo en la calle, y hay mucho crimen también, que finalmente es lo que es como ha sido Nueva York históricamente mucho tiempo. Ah, ya.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más decimos, Fernando? Cuéntame. ¿Qué más se te Mira, quiero decir? Dale. digamos que la, el- el- la primera parte de la historia está situada en la relación que tiene Diane con su padre, Sí, en lo que es el Nueva York. La gente, como dices tú, que no se vio muy afectada por temas ni económicos ni sociales, y que claro. ocupan de cierta manera como un escape, estar en estos eventos tan en su burbuja, ¿cachai? A eso va el asunto. Y la llegada de Wesley Dodds a la historia eh, tiene que ver cómo él es heredero de un empresario fallecido, y tiene que estar vinculado a su empresa, y empieza a atar cabos sueltos respecto a relaciones que tuvo su padre con ciertos personajes que pudieran haber sido mafiosos o no. Estamos hablando de una época en que eh, estuvo el tema de la ley seca, por ahí va la jugada. Eh, De hecho, estamos en plena ley seca y ella se embriaga regularmente. Así es, le pone Sí, bueno la Diane, le sí, pone bueno, y las amigas también le ponen sí. bueno. Total, El- hay que vivir la vida, pues ese es el concepto que tiene ella. Ya tal llegará el cual. momento en que sea responsable, pero mientras tanto hay que gozar. Eh, y llega este personaje tan diferente a lo que ella está acostumbrada en cuanto a, a hombres, porque toda la amiga suya y ellas también están rodeadas de personajes, pudiéramos decir que eh, tan vulgar como sucede en las redes sociales actuales, cada una tenía su ganado. Bueno, este compadre era totalmente diferente al ganado que estaba ella acostumbrada. Em, y desaparece la amiga de ella misteriosamente, y de a poquitito Matt Wagner empieza a presentar más personajes en la historia. Claro. Eh, Primero está esta situación de esta mujer que encuentran eh, colgada, desnuda, totalmente Y, 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 tajeada, y que en principio se identifica como Catherine, que es la amiga de Diane. claro. ¿Ya? Se identifica como ella. Entonces los padres, porque ellos son de holandeses de apellido Van der Meer, porque ese es el Sí. apellido que tienen. Eh, Ella, para evitarles el daño o el impacto que debe ser ver a su hija muerta y reconocerla en la morgue de la policía, le pide a su padre, que el fiscal de distrito, que interceda para que ella pueda ver y reconocer el cuerpo, porque ella sabe de cierta, porque compartía, hacían deporte con su Sí, amiga. ahí tenemos, mira, no sé tú, no sé si tú coincides conmigo, yo creo que son temas opinables. Yo sentí que ahí lo que estaba haciendo el autor era como tratar de encubrir, o como habrían encubierto en esa época, que ellas dos tenían relaciones. Sí, ¿Ya? Porque tal ella cual. dice, no, yo la he visto, vamos al club de tenis, al club de raqueta Sí, creo que le dice, ¿ya? algo así. Al racket club, que yo supongo que el club de tenis, íbamos justo al club de tenis y la he visto sin ropa y por lo tanto puedo decir que tiene unas marcas especiales en la espalda. Y la razón por la que hace esto es porque el papá le dice que la chica está muy mutilada, el cuerpo que encontraron está muy mutilado. De hecho, ese es un punto en esta historia. Es bien para mayores, para mi gusto, porque hay, hay un poquito de gore, no sé cómo decirlo, no sé si es gore, pero es bien No, es crudo que, es que el pulp más bruto, más tosco, Ah, que aquí no hay licencias. O sea, estamos hablando de un título que está en el sello Vértigo. Por lo sí, tanto, la línea adulta va sí o sí. sí. Está en un consenso entre el autor, el dibujante y la editora en cómo se va a tratar la historia. Ujú. Y claramente aquí Matt Wagner hace esta insinuación pensando en la época también, pues sí, hay que jugar con eso, no va a decir ella de 12 tenían algo. Y de Ujú. repente, en ese momento aparece Cristian Badilla, ¿Cómo está, pues, el Cristian Cristian? Badilla. Como estoy quedando dormido, weón. Bien, únete al club, súmate a todos nosotros. Es Y que justo estamos hablando de eso.
está haciendo dormir a mi hija, entonces, Se pega, se pega. al tiro. Entonces, de hecho, la gracia era que mi señora le hiciera dormir, pero no pudo. Entonces dije, ya lo que sabes que ándate nomás porque iba a salir, pues ustedes saben, yo soy un papá luchón, entonces Sí. mi señora sale y yo me quedo en la casa. Tú eres un padre responsable, no un Nada, castigano. una cosa perdida de mi señora que se fue, se fue a carretear. Que justo Tenía, estábamos hablando de mujeres, de mujeres que salen de carrete. claro, tenía carrete con los apoderados del curso. Abiertamente me dijeron ¿Y tú no que, fuiste? Qué lata. no, Qué pero lata que sí, no. abiertamente no me invitaron. Porque invitaron solo a las mamitas. Pues es carrete femenino. No, No nos vamos a girl quejar. power. Entiende que No va a ir nos un vamos. negro. Entiende que va a ir un negro bailando. Entiendo que había cuota para vedeto y alcohol, Yo, pero baja. cuando pasan estas weas, yo siempre le digo, usted páselo bien. Sí. Que yo no me entere de nada, páselo bien nomás. No Mientras, se, mientras res- no hayan consecuencias posteriores, todo bien. no se reserve. Eh, Pero si lo va a pasar, páselo bien. Porque si aquí en la cagada, que la cagada quede en grande, pues weón, no me des, pues. Y porque también es la vuelta de mano, ¿ah? El día que yo dije la cagada, yo te voy a decir, yo oh, oh, te oh. daba permiso para todo, pensé que era recíproco. Yo nunca tuve un pero para tu vida. Claro, Bueno, curiosamente estábamos hablando un poco de eso. Ya estamos hablando del cómic, perfecto. Cristian. Estamos hablando ya del cómic y Del estábamos cómic, del cual hablando de solo que, vamos a comentar la primera historia. sí, 4 números. Sí, tranquilo, tranquilo. Yes. Pero de hecho le estamos dando harto contexto porque hay varias notas sobre Sandman Mystery Theater. Si ustedes buscan notas de la historia en internet, en castellano hay varias historias, varias notas dando vueltas, así que no es una historia desconocida, oculta por ahí, no, está Mm. en el radar de los que leen cómics. Pero bueno, como decíamos, desde cierta perspectiva, y Fernando coincidía conmigo, yo sentí que cuando describe la situación del cadáver era porque lo que te estaba explicando el autor era la forma en que en esa época habrían explicado o habrían tratado de esconder de que los dos habían tenido relaciones. Porque le saca Es la cuestión de más, no, voy al tenis, dime. te diría que es vivir nuevas experiencias Sí, para la época. Y sí, eso al papá como que el hueón aprieta, como que se hace el buen chileno. sí, Pero lo deja pasar porque en este momento lo importante no es cómo la hija se relacionaba con la amiga, sino que la hija puede tener una pista para reconocer si el cadáver que tienen en la morgue claro, es o no la amiga. sí. Y ahí la deja pasar. Bueno, vamos a spoiler la historia, así que atento gente, vamos Sí, a igual son spoilear la son historia. 4 números, del Ah, primera historia son 4 números, aunque el primer número es más largo, es de doble numeración, creo, de 40 y tantas páginas, creo. Mm. sí, anda cerca de los 40 páginas, Sí, es, después baja a es más largo de lo normal, porque 24. los otros son de 24 26 páginas, pero este es larguito. ¿Y por qué es malo el extenso? Porque, como te dije, no solamente es este asesinato o este cuerpo que encuentran ahí en un callejón colgado y todo el asunto, sino que Matt Wagner intenta presentar a todos los personajes que van a estar involucrados en la historia de aquí hasta el final. Sí, Por otro lado, tenemos a un empresario que tiene un encuentro con unos asociados. Eso da a entender que acá se cuece algo bastante turbio. Eh, Son invitados a su casa, los gallos son medio extraños, y de repente aparece la hija, una mujer bastante guapa, bastante seductora, a lo que los tipos se les calienta un buen chileno el hocico cuando la ven. eh, y se nota al tiro en la situación de que esta chica tiene algo con el papá. Porque aquí porque las weas como son. Acá pasan weas, pero que son sí, al límite. sí. No, no, nada que al límite, nada. Eh, Sí, a- Pasan. reconozco que no, esto para mí se libera. es pasado el límite, weón. Sí, sí, pasan, pasan, pasan. No, no. No se pasan más allá. Es Sí, que están anunciados, por eso son anuncios de lo que se viene.
Sí, no, tenemos a un yo creo hijo que que es hablemos alcohólico. hablemos con spoilers nomás, porque al final de cuentas, como digo, son 4 números y es la primera historia, y son, ojo, no lo dijimos creo, son 70 números, son 6 años de publicación. 70, Mm, sí lo Son dijimos, 70 números. Ah, sí lo dijimos, 70 70 números números más y un especial. un honor. Son 6 años de publicación. Entonces, nada, ustedes si se enganchan con este tipo de historia, tienen para leer un montón, un montón. Disculpa, Fernando, sigue nomás. N. Entonces tenemos este empresario, la hija que es media extraña, tenemos al hijo que es un borracho Que es un y a la alcohólico. mamá que es tan borracha y recontra borracha porque ellos están, el padre está con los asociados conversando, se aparece la hija, oye, como no me va a presentar acá a los compadres, pum, y después el tipo se los va a llevar a una habitación para poder hablar de los temas que tengan que hablar, y ahí está el hijo ahí sentado en lo oscuro tomando copete. El hijo se tiene que ir y de repente aparece en el segundo piso bajando la escalera la mujer. La mujer totalmente borracha e ida, eh, apenas puede hablar y mantenerse de pie, pidiéndole al marido, ya no me dijiste que teníamos invitado a la casa, ¿no? Si una cuestión cortita, los gallos se van, se disculpan, y todo esto, mientras tanto, está sucediendo porque no hemos saltado dos cosas importantes. En estas dos situaciones, tanto en la morgue de la policía, eh, como acá, puntualmente en la morgue de la policía, es el primer encuentro de Diane con Sandman. Porque sucede Pero que en el primer encuentro, básicamente, ella cree que él es el que está capturando a la gente porque pilla un tipo sí, vestido como le hemos explicado que es Sandman, que es con este traje, sombrero y una máscara de gases, muy de la Primera Guerra Mundial. Y ella cree que él es el que está haciendo, raptando a las mujeres, porque no es solamente un caso, sino que empiezan a haber varios. O sea, de hecho, el caso de la amiga de Catherine, la amiga de Diane, es el que les demuestra que hay un tipo que está capturando mujeres, porque piensan que era Catherine, pero al fin de cuentas no lo es otra. Y además, la forma en que aparece muerta es muy sórdida, colgando, con los intestinos abiertos, le habían cortado la espalda, básicamente la habían diseccionado. Es bien, bien fuerte ese momento. ¿Ya? Y nada, eso. La historia se va desarrollando mostrando unos pequeños elementos y en este instante Sandman, ella, Catherine, considera que Sandman es el que está provocando las muertes, los secuestros, no las muertes, los secuestros hasta este momento. Ah. don Cristian que aplique. Ah, Ah, pensé que fuera, no sé qué hago. sí, yo también pensé, pero no lo vi, sí, sí. El silencio es Eh, terrible. ¿Sabes qué? Oye, hacer un comentario respecto a la forma que se llame Tarántula la El capítulo. el primer capítulo y que hayan sido bastante gráficos respecto a la forma como muestran al cadáver. Y que es como si estuviera además en una tela de araña. Más de alguien con justa razón me va a decir que las tarántulas no cazan de esa manera, Ujú. pero para todos los efectos es más bien un recurso narrativo nomás. Sí. El tema del uso del concepto de tarántula y asociarlo con las arañas, que son arañas, pero cazan de manera un poco distinta. Em, pero no no se limitan en el que para el año, también es para la época, hay que pensar en ese sentido, y que el formato es un cómic, no se limitan en el uso de los rojos, especialmente porque el cadáver, aun cuando una mujer rubia, está bajo, hay un juego de luces y sombra bajo la escalera de emergencia del edificio, donde la encuentran el cadáver, eh, y destaca el rojo para poder identificar lo que tú decís, porque está con las vísceras abiertas, botando sangre por todos lados. Hay un trabajo bien interesante ahí. Sí, A sí, mí, ¿sabes qué? la gruesa. Me pasó con el primer número que me costó enganchar. Es que el primer número es un poquito largo y lento. Mm. Y ya en el segundo te empiezan a contar bien la historia, que me refiero al misterio. Y ya en el tercero está ahí arriba el caballo con el misterio. Al menos para mí me pasó eso. Ya, yo ya estaba, quiero llegar luego al cuarto para saber quién fue. Claro. Una Y cosa así. a mí evidentemente, estas son cuestiones del tiempo, porque evidentemente se me olvidó que esto es,
que estas historias salieron a raíz de Sandman. Sí, bueno, lo estábamos contando al comienzo, Claro, que era porque, como ya hemos dicho más de una vez, Karen dijo, estamos integrados al universo de DC, pero hagamos como que no, en términos simples. Y obviamente la editorial quería ocupar el universo, pero tenía el acuerdo con Gaiman y con Karen Berger de no vamos a tocar esto. ¿Qué hicieron? Bueno, tenemos un contexto, y el contexto es Sandman el original, así que ¿por qué no partimos con historias de Sandman original para empezar a contar historias? Y ahí es donde engancha con esta cosa que agarran al Sandman original del 39, el primer Sandman, y con él empiezan a desarrollar estas historias que están 100% inspiradas en el pulp. De hecho, esto ni siquiera es noir, claro. es pulp, ¿ya? Es pulp puro. Y ahí empieza el Bueno, desarrollo de esta historia. y quien haya leído Sandman sabe que los polvos que tiene Wesley son las arenas de Sandman. Claro, es que ahí viene el gran tema. En esta primera historia no hay ningún elemento sobrenatural, pero tú sabes que hay un elemento sobrenatural dando O vuelta sea, porque leíste Sandman. no, aparte, porque en la primera página te muestran a Sandman. Sí, po, pero no hay un elemento sobrenatural en la historia. No, es que, ¿Ya? En y no el lo hay misterio. porque la idea era no cruzarse, era solo ese Claro, desliz, ¿cachai? sí, sí. O sea, Eh, como decir, mira, somos del universo Starman, de Gaiman, pero no te lo vamos a usar, porque dijimos que no lo íbamos a usar, pero sí somos. claro. ¿Ya? Una especie de Y, declaración de principio más que otra cosa. y también el uso de las portadas, Bueno, que aun eso cuando no vamos eran más para igual, adelante. vamos para el Dale. día, pero aun cuando no eran iguales, era como para decir, si tú estás comprando esto, puede que te interese esto otro. Ah, sí, po, porque bueno, dice Sandman en el título, que yo creo que evidentemente tú pones Sandman Mystery Theater, tú decís Sandman, es Sandman, ¿ya? O sea, y de hecho Y con la tipografía de Sandman de la claro, época, po, en el primer número. y las portadas de cierta forma emulando a McKean, no, sin ¿Ya? serlo, ¿ya? Sí, Pero sí lo serlo, emulan, obviamente. es como que la textura, el color son McKean, pero no es McKean. Tú cachai el tiro que no es McKean porque Ya. no es el impacto visual que tú esperas de McKean, sin que sean malas, pero no No, es. pero aquí hay es más bien un uso fotográfico Sí, más que que, un montaje y collage más que un montaje, claro. que, sí, que casi era una televisión artística la que hacía McKean. Pero bueno, a ver, Sí, entonces, ahora, dime. perdona, pero la última página del primer número, Ujú, igual me gusta el contraste del rostro de ella cuando lo ve a él. ya, Porque esa wea sí que es terror, compadre. sí, pues. Es un susto, Sí, po, sí, po. ¿cachai? Que de hecho nos demuestra, entre comillas, que claro, que aquí estamos en un momento histórico un poquito más inocente y te lo están mostrando ahí, y que todo el contexto le afecta al personaje. ¿Ya? Tienes a un tipo enmascarado y es como, de eso se escribía en las novelas de la época, ¿ya? De tipos enmascarados que eran malos, ¿ya? Y el contexto de la historia en el sentido que ella, la Diane, está metida en medio de esto accidentalmente. Que Claro, perfectamente ella podría haber sido la víctima, podría haber sido Catherine, porque finalmente la raptan del taxi en que las dos iban, de vuelta al carrete. ¿Ya? claro. De ahí es donde la pillan. No sé si hablaron del contexto histórico, esto es en la época de, para que la gente piense, el Gran Gatsby. Nosotros sacamos el contexto histórico que es entre el 29 y el 33. Porque ¿Por qué? es justo después de la... De la Gran Depresión y antes de Roosevelt. no, claro, pero es justo después de, porque hacen una mención de, de la prohibición del alcohol. Sí, po. Sí, sí. Hacen la mención de la prohibición. Ese, ese cándido intento de moralidad que se dio justamente en este momento, la Gran Depresión, como para controlar la criminalidad que haya surgido, que era Y que, la prohibición, y que que explica finalmente, y que explica un poco el libertinaje que hubo después. ¿Ah? bueno, es que si quieren conversar un poquito de eso antes de seguir, porque acabo de leer un artículo de un libro que se está lanzando en estos momentos en Estados Unidos, que va a aparecer en castellano al parecer, que se trata sobre la vida nocturna gay en el Nueva York pre-Segunda Guerra Mundial, del Nueva York entre guerras. ¿Ya? Es bien interesante porque el artículo, bueno, que habla sobre el libro, en el artículo el autor básicamente te trata de establecer de que para él se ha tratado de esconder de que había una vida gay muy, muy activa en algunas partes de Estados Unidos antes de la lucha por los derechos gay, que fue en los 60, que parte de los 60, que parte junto con la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos. Antes de eso, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Nueva York se hacían concursos de reina gay.
había un ambiente queer y gay muy fuerte. Habían estas zonas en el artículo decían zonas de levante, que es donde iban los hombres homosexuales a recoger hombres homosexuales para tener sexo, ¿ya? Y estaban establecidos, habían clubes para eso. Sí, había cierto nivel de clandestinidad, pero no era una clandestinidad como la que hubo posguerra, que ahí básicamente los homosexuales tuvieron que ser subterráneos. ¿Por qué lo saco a colación? Porque eso te demuestra que el ambiente en que vive o vivía Diane en ese instante era bastante más efervescente de lo que uno podría imaginar. De hecho, si ustedes ven algunas grabaciones de la época de películas blanco y negro, hay hay uno de estos documentales sobre el cine que se hizo sobre MGM, creo que es, que justamente hablaban sobre que la guerra para la liberación sexual que estaba viendo en las películas. Y una de las últimas películas preguerra aparecen las chicas Foley, que eran un grupo de bailarinas que tenía el estudio MGM, si mal no recuerdo, específicamente para hacer de coro en las películas de musical. Y las chicas eran como 40 y aparecen en la ducha, bañándose y mostrando partes de su cuerpo. Todo insinuado, nunca hubo un primer plano de desnudo. Pero yo te diría que hubo que esperar hasta como las 60 para llegar a igualar ese nivel de imágenes, ¿ya? De imágenes sensuales. Hay un tema que las liberaciones son cíclicas. Sí, po. Em, Siempre en hay esa un época, rebote. claro, en esa época hubo una liberación. Después de la Segunda Guerra Mundial vino un conservadurismo, Sí. en La resaca especial moral. La resaca una moral. resaca moral. Yo siempre he tenido ahí, bueno, evidentemente hay gente que ha escrito sobre esto. Hay muchas cosas relacionadas con la vuelta de los hombres, la exacerbación de la masculinidad, y que también empiezan las primeros estertores del feminismo, porque en la Segunda Guerra Mundial las mujeres se dieron cuenta que podían trabajar. Y Eh, de cierta forma, yo siento que hubo hasta un castigo a la mujer. Es como, no, usted está haciéndolo mal, así no puede ser. exacto, Devuélvase por para la eso casa. es que no, devuélvase, pero para que la gente sepa, lo que pasaba era que las mujeres conservaban los trabajos de los hombres. Sí, eh, Muchas fábricas se dedicaron a hacer armamentos y municiones, pero trabajaban en las pegas de los maridos que hubieran sido de los hombres si no hubieran estado ahí. Y por lo tanto, cuando les piden volver a la casa, se fuerza este conservadurismo y también en oposición un poco a las formas, porque también ahí empiezan los estertores de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Se forman claro. los dos grandes bloques, el Pacto de Varsovia y la OTAN, y bla, 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 bla. Entonces se empieza a Y, dividir y- el mundo, ¿cachai? y de cierta forma, los gringos pretenden instaurar este concepto como del estilo americano de vida, que es el que se contrapone Claro, al ruso. claro, Y en ese claro. concepto era papá, mamá, hijos, papá trabaja, mamá cocina y limpia la casa. Donde se Eso. miraba mucho, para quien haya visto la película la película es mala, no es buena, pero tiene harta cosa interesante. Esta película del Don't Worry Darling, que está en HBO Max, em, donde muestran que el sueño de estos gallos es tener esta vida idílica, donde las mujeres están en la casa, criando los hijos, llegan a la casa y los esperan con una cena casi como que para una fotografía. Todos los días cocinan y se dedican a cocinar y pueden estar tomando martinis en la noche. Hubo una serie de idealización, pero que claro, ya había empezado a crecer el sector del feminismo, entonces em, No, hay un volvemos, elemento, pero ya ahí volvemos cuando llega ese pic, y luego empieza la vuelta nuevamente a la liberación, que tal vez podríamos decir que llega a su otro pic, en el caso de la liberación, a finales de los 60 y durante todos los 70. Los no, 70 fueron mucho más liberales, ¿cachai? Y volvemos al conservadurismo, ¿cuándo de nuevo? Con Reagan. sí, En el gobierno de eh, Reagan vuelve al conservadurismo, que es el que nos tocó a nosotros. El que nos tocó a nosotros, nuestra liberación viene de ese conservadurismo. bueno, es Ataquemos que la música, ataquemos todo. los rebotes son normales, Sí, po. O porque sea, de hecho, hoy, ocurren, hoy hoy día estamos viendo un estamos, rebote. hoy día estamos en un rebote de conservadurismo, ¿no? Sí, po, sí. Y que es una cuestión que curiosamente conversamos con Fernando y Vicente en su momento, que yo les dije,
va a haber un rebote, porque es normal, es súper Sí, normal po. que haya un rebote. El que no lo ve es porque no quiere, ¿ya? Al tiro tú lo sabes, porque viene como, no sé, desencadenamiento de emociones y libertades y a reglón seguido, y siempre, siempre se pasa la rosca. Por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó mucho fue que a causa de la Segunda Guerra Mundial em, hubo mucho divorcio. Mucho, mucho divorcio. De hecho, en Inglaterra ocurrió que fue la época de mayor cantidad de divorcios de la historia. Y resulta que también muchos niños nacidos fuera del matrimonio, cosa que no había ocurrido hasta ese instante. Y todo eso fue castigado posteriormente porque, claro, una cosa es la guerra y otra es la paz. Y en la paz era como, pero ¿cómo hiciste esto? Hay bromas que ocurren en ese instante también, hay situaciones muy específicas de la época de la guerra. Pero todo eso genera el rebote, esta especie de resaca moral. Y justamente esta mujer está viendo el momento como en que la ola se está armando para llegar a la cumbre y después se va a desmoronar. Y es curioso porque igual ella es parte, como este personaje, esta mujer, Diane, es parte de un grupo de mujeres en los cómics que era muy activa y muy independiente. De hecho, Lois Lane, el origen de Lois Lane era igual, Sí, po. que a poco andar se lo achican, pero el origen de Lois Lane era así. Lois Lane era una periodista activa que viajaba a lugares exóticos y vivía sus propias aventuras. Claro, después viene todo el tema posguerra y Lois Lane pasa a ser la novia de Superman y quédate en el espacio de novia, que es claramente la muestra de lo que estamos conversando, ¿ya? Tal cual, tal cual. Diane es de la parte donde empieza este crecimiento de la mujer Ya. y que lamentablemente cae en el conservadurismo más rudo. Que puede ser que para mucha gente, claro, a mucha gente que lea este cómic le sorprenda estas formas de actuar. O sea, no vuelvo, espérame hasta no voy a llegar. Mm. Eh, O básicamente le eh, está diciendo el papá, papá, no joda. no, claro, es decir, que trae a sus amantes a la casa. Sí, po. Eh, eh, claro, puede ser que hay una exageración en algunas cosas, pero en general hay cierto mundillo que eso existía. Sí. Y esto pasaba así, tal cual. O sea, de hecho, directamente aparece el concepto de gigoló. Sí, po. Curiosamente, no hay prostitutas, pero hay un gigoló. Y el chico le dice a la mujer que la está dejando el auto, oye, ¿cuándo nos vemos de nuevo? Porque ya luego van a cobrar el arriendo. O como diciéndole, necesito que nos juntemos luego para que me pagues Claro. otra visita para pagar el arriendo, porque si no, no voy a poder pagar el arriendo. Y ella dice, no, tranquilo, si te voy a llamar luego. Tú tranqui, ahora agarra el auto y ándate porque estoy ocupada. ¿Ya? Y es una mujer la que le dice eso. Es un hombre el Sí. que está pidiendo el dinero. ¿Ya? El establecimiento de un momento muy específico. Y es muy real. Como les vuelvo a reiterar, todo esto que le estamos contando como contexto es porque efectivamente era así, para que se entienda. ¿Ya? Y también estamos hablando de un New York bien rudo, un New York donde todavía no existía la mafia como la entendemos, pero curiosamente, para el que sepa un poquito de historia del crimen, la prohibición es la que crea el crimen organizado. El crimen organizado no existía hasta la prohibición. ¿Y por qué se tiene que crear el crimen organizado? Por dos motivos. Porque la organización para traer el, el, eh, el licor desde Canadá, que es donde seguía siendo legal, hacia Estados Unidos, implicaba ingeniería y logística. No era fácil. No era Claro. fácil porque estamos hablando de, olvídense, ustedes creen que hay toneladas de cocaína moviéndose en el mar. En esa época la cantidad de halcón que se estaba moviendo era increíble. Si al final de cuentas todo el mundo seguía tomando. Entonces, surtir a un país como Estados Unidos de alcohol era un movimiento logístico muy potente, muy, muy potente. Eso es lo primero. Y lo segundo, limpiar el dinero. Siempre que tú ganas dinero, el problema es qué hago yo para hacer aparecer este dinero de forma legal. Y ahí es donde se crea el concepto de crimen organizado. Esa organización literalmente surge de la Gran Prohibición. Cosa que también mencionan acá, ¿eh? Ojo, Sí, porque la hija del mafioso ella era la que se dedicaba al lavado de dinero. sí, po. Ella se dedica al lavado de dinero, sí, po. De hecho, la hija del mafioso era súper importante en la organización. Por Claro. eso también el mafioso se queda callado, es como ya lo que queráis, porque necesito que tú sigas funcionando. Pero, Pero, pero es que aquí viene la gracia, dale. porque el padre y la hija tenían un vínculo más allá de ser padre e hija. Que era Sí, amante. eran amantes. O sea, Y era era su hija. Eran es, amantes. o sea, no sé si era amante es la palabra correcta, pero el Eh, contexto es el mismo. Si el o punto es sea, que al final, hubo claro, incesto, Sí. y ella se lo da vuelta para controlar al papá, porque el o papá, sea, claro, por un tema no, etario, al lo, lo, principio él lo, lo que, abusó de la hija lo que hubo fue y a abuso, la vuelta ella Ah, abusó. claro, Sí, po. ma- Pero ahora m- con la hija mayor, empoderada, sabe claro, que ya puede ahora darse vuelta al papá. sí. claro. Entonces ella toma una posición activa, acepta Así es. acepta el Usa ese, acto.
usa ese delito para extorsionar al papá por el delito. Claro, Porque ella sabe que ni siquiera en el grupo en que él está lo van a perdonar, si se sabe eso. claro, ¿Ya? y gráficamente te lo muestran, ¿eh? O sea, hay Sí, una escena de sexo entre ellos dos. sí, tal cual. Y él muy culpable y todo, y Pero ella, también hay una demo. escena, ¿Mm? también hay una escena que es importante que muestra el vacío de la familia. Es Esa escena cuando, cuando están po- comiendo. po- Qué grotesca justamente esa cuando están escena, comiendo, ¿eh? la madre botada, Sí. durmiendo de borracha, A mí se me el hijo apareció, no pescando al papá. claro, sí papá, no papá, sí papá. Ya. Y es mayor, pues es mayor de edad más encima, ni siquiera es como un niño. A mí se me Claro, vino automáticamente la palabra sórdido con esa escena. Yo creo que es la Sí. definición de sórdido. sí, ¿Ya? Y es muy impactante que un cómic, entre comillas, de segunda línea, logre ese nivel de definición. Porque te queda muy patente toda la situación de la familia. La familia es asquerosa. La mamá es asquerosa, el papá es asqueroso, los dos hijos son asquerosos, en formas diferentes todos y cada uno, pero la familia es asquerosa. ¿Ya? Que está súper bien reflejado en esa escena cuando ellos están teniendo sexo Sí, en el primer piso. sí, Él le dice como que no, aquí no. Y la vieja, que el hijo está mirando por el collete y ella está tomando una copa, un trago y tiene una mosca que le sí, empieza a y no se caminar. mueve, y Claro, no le importa, y es como, claro, no, sí, de verdad, el concepto sórdido es que se me vino a la mente automáticamente con esa escena. Y también me demostró muy claramente de que estábamos ante un cómic mayor, para mi gusto. sí, Porque que te logre reflejar eso y que te genere el impacto, es como, espérate, aquí se está narrando bien. Aquí hay una narración real bien potente. ¿Ya? Está súper interesante ese concepto, la forma en que lo desarrollan. claro. Em, Probablemente el sugerido para lectores adultos, en este sí, calzaba perfecto. bu- bueno, tema, esto es línea vértigo completo, lo dijimos en el comienzo del capítulo, y línea vértigo significaba para adultos, que no necesariamente implica sexo. De hecho, y aquí hay un par de escenas de sexo. Pero no es lo que importa en realidad. Yo creo que lo más sórdido es como los conceptos que se vierten. El tema del incesto, el tema de la violación de menores. También está todo el asunto de lo que le hacen a estas mujeres, porque finalmente nos muestran cómo Catherine está siendo, entre comillas, torturada, porque, o sea, aparte que le pegan y todo, matan mujeres enfrente de ella. ¿Ya? Claro. Su capturador lo que hace es tenerla en un sótano amarrada, encadenada, y ella va conociendo a las mujeres que este tipo trae para matarlas. Y ella tampoco la trata bien, o sea, no es como que ella esté incólume, a ella le hacen cosas. Al menos le pegan, no queda claro si la violan, pero de que le pegan, le pegan. A las otras mujeres sí las violan y también queda claro que la matan a esas mujeres enfrente de Catherine, que es la gran víctima en toda esta historia. ¿Ya? Es bien fuerte ese concepto, a mí me llamó mucho la atención cómo el desarrollo de la historia podía ser así de fuerte. Me recordó un poco como lo que es El silencio de los inocentes, ese tipo de historias, como bien rudas en el núcleo. ¿Ya? El núcleo del narrativo es muy rudo y no se avergüenza en mostrar violencia. Y Es gran tema. donde además hay un crimen que está corriendo durante toda la serie, Sí, que en este caso es el secuestro de Catherine, y el correlato de otros crímenes que van sucediendo. claro. El ejemplo que dais del silencio de los inocentes, de los corderos, para que el silencio de los corderos también, Sí. para quien El libro. no sea de Sudamérica, Sí, queda bien reflejado así, po, porque sí, la historia esa es la misma, un secuestro con otros secuestros pendientes, pero con crímenes que se van solucionando en el camino. sí. Y eso es parte de lo que ocurre aquí. No sé, a ver, hablemos un poquito del dibujo, porque no quiero dar el final, por mucho que podamos hablar con spoiler, no hablamos tanto el final. A ver, cosas. Fernando, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? mira, eh, me gustó. Ya. De hecho, me voy a comprar el tomo. Así, lo estábamos conversando. En inglés, esto está barato. Son 70 números de la serie Está regular más un baratísimo. especial y está muy barato. De verdad, en inglés está muy barato. Y es fácil de conseguir más encima, porque como estos títulos que están bajo el radar, no es algo que ustedes no van a poder encontrar fácilmente. Está ahí. Por si acaso, el dibujo es de Guy Davis, ¿ya? Que en un momento se deja el dibujo, pero después vuelve.
Adelante, Fernando. Eh, es, yo creo que acá el desafío de contar historia y mantener la calidad de la narración habla muy bien del trabajo de Matt Wagner como autor. ¿Ya? Porque él toma un personaje e intenta ir armando un puzzle criminal y a la vez integrar al personaje dentro de este caso, de estos secuestros y asesinatos. Y también va mostrando el extremo que puede llegar a tener o los motivos que pueden llegar a tener, porque al final lo importante de esta historia de crímenes es por qué suceden. Sí, va. Los motivos que tienen los autores para que suceda esto, porque hasta ahí llega la sordidez. Lo hacen porque sí, para más que nada para dar a entender que es como la ambición de no quedar relegados en cuanto al capital que tiene en este caso. Porque voy a decir con spoiler, el mafioso dentro de la historia. O sea, a ellos lo Mm. relegan para darle todo el beneficio a la hija. ¿Por qué? Porque la hija Claro. lo controla a través del sexo. Fernando. Aquí estoy. Ah, ya, ok. Es que se te había ido la señal. Se me fue la señal como hace un rato. Bueno, a ver. A mí en lo personal tengo un problema con el dibujo. Me gusta el estilo, para el que obviamente no está escuchando y no conoce el cómic. El autor, el dibujante, viene del mundo del fanzine y fue escogido específicamente para esta historia por Karen Berger porque ella consideró que iba a hacer un muy buen trabajo y él es parte de este concepto del feísmo. Él no dibuja figura humana hermosa y todo eso, no. De hecho, le gusta el dibujo sucio. Tú ves la ciudad, es el Nueva York más sucio y decadente que tú puedes tener, está aquí reflejado. Y ese no es el problema. Mi problema que yo tengo es que me cuesta un poco seguirle la narrativa, como que no distingo entre noche y día. No sé, a mí me pasó eso. No sé si a ti te pasó, Cristian. La verdad es que no me pasó. Ya, ok. A mí me pasó eso. Sí puedo compartir contigo y especialmente porque en la segunda saga el Ujú. dibujo es completamente distinto. Sí, Pero reconozco que para este tipo de historia me gustó más escribieron muy bien. especialmente porque los personajes están súper bien definidos dentro de este feísmo. De hecho, eh, la primera torturada que llevan a Catherine, que le ponen al lado, porque al principio le cuentan que han matado a más gente, pero después le llevan a esta al lado. eh, y hay un juego que es súper bueno, porque se parece a la protagonista, Sí, po. pero no es ella, ¿cachai? Y está súper bien hecho el juego porque en el número anterior te cuentan que, o sea, te cuentan que ella va a salir, pero no te muestran que vuelva. Y que es la crítica de los papás que tienen, ¿no? Que siempre dice, o sea, vaya a salir otra vez con todo lo que pasaba, porque te caes en la casa. Em, y a mí me tuve que devolver porque era el único personaje que se parecía. El resto estaban todos bien diferenciados. Y es un poco para hacer este juego, para que tú penses en un minuto de un número a otro y decís, ah, está bueno también, la secuestraron. Em, pero no, yo no tuve este tema, me gustó, o sea, lo que me gustó harto fue el juego de las sombras, el juego de los sueños, em, la forma como escriben cuando Sandman habla, ¿cachai? Sí, Hay es todo muy, un tema ahí. muy. Ahí Francisco nos podría haber ayudado con el tema, pero está súper interesante el manejo de la tipografía específica Y para cada momento. las tramas, porque el tipo ocupa mucha trama en su dibujo. También, Así Y también. es. un detalle que es muy importante es el señor Dodds, Claro, Ujú, 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 ujú. que es el Eh, muñequito que deja en la cama mientras él no puede es dormir. que, es que no solamente eso. Aquí hay varios elementos que, ojo, como decimos, esta historia son 70 números, son 6 años de publicación. Te van estableciendo elementos. Está todo el tema del origami, que después pasan en sentido. Está todo este tema de los sueños, que después hay un par de historias que tienen que ver con el Sandman que es de Gaiman.
Claro, ¿ya? no, y de gente que no sueña muy bien. Esta usted lo Claro, escuché la raja. Sí, sí. ¿duermes bien? No, no duermo muy bien. No sé, pero recuerdo mis sueños. Y tú decís como que, "Oh, yo sé por qué no recordáis los sueños, weón, yo sé, yo sé". Sí, sí, porque es parte del universo, po, es parte del universo. Si este es el DOTS que es parte del universo de Sandman de Neil Gaiman, no es otro DOTS, no es un universo paralelo, no es un personaje que está fuera de continuidad, no, está completamente dentro de la continuidad que genera Sandman. Que, que, que yo en un artículo que leí de Zona Negativa cuentan de que eso ocurrió con varios personajes que agarra Gaiman. Por ejemplo, Caín, Abel, Adán y Eva son personajes que ya existían en DC. Hemos dicho más de una vez, curiosamente DC es judío-cristiana. Claro, la ¿Ya? casa de los secretos, la casa de los misterios. La Casa de Misterio. Y al momento que Gaiman los toma, automáticamente esos personajes que existían desde antes pasan a ser los de Gaiman. ¿Ya? Porque Gaiman también los toma en su origen, en la forma en cómo fueron presentados en DC para incorporarlos a su historia. Entonces, es- pasan a ser como una especie de retrocontinuidad. Y por lo tanto, Adán, Eva, Caín y Abel del universo DC son los de Sandman, efectivamente. Y se les hace coincidir con ese concepto. Lo que es bastante interesante como de editorial, como entender de que aquí este producto es muy bueno y no lo vamos a atacar, lo vamos a aprovechar y vamos a hacer que nosotros coincidamos con él, no él con nosotros. Eso está bueno, a mí me gustó mucho. Y bueno, eso es lo que pasa con este TOTS. Este Sandman es efectivamente el Sandman, que de hecho la máscara de gas que tiene después cuando, spoiler, spoiler de un cómic de hace 40 años, después cuando Sandman despierta recupera su máscara y es justamente la que estaba usando TOTS. ¿Ya? Es esta que está aquí, solo que estaba oculta, disfrazada como una máscara de gases, cuando en realidad era el yelmo de Sandman. Eso, no sé. Fernando, ¿alguna cosa relevante que te gustaría reseñar? Eh, yo creo que, eh, primero que nada, es un cómic que no es para cualquiera, no, Sí, eso, no ese sí, solamente, eso sí. o sea, a ti te tiene que gustar, o por un lado, la historia de detective, las historias pulp, eh, te tienen que gustar ese tipo de historias para poder aceptar eh, cómo Matt Weiner va relatando y presentando a los personajes en estos casos policiales. Eso yo creo que es clave, o sea, porque no cualquiera va, es como que le recomiende a alguien Downton Navy y que si no le gusta la historia de corte inglés, que son corales, porque son muchos personajes que tienen muchos, que están todos relacionados y que es de época. Y si a ti no te interesa este tipo de series, que es una cuestión de John Wick a pura patada con y bala, no te la recomiendo. Pero si buscas una cosa diferente en cuanto a relatar historia, a, a moverte dentro de un concepto diferente para lo habitual. O sea, estamos hablando de un sello que se la jugó por eh, presentar títulos autorales, o sea, de que son de autor, que son que presentan su visión respecto a personajes ya sean nuevos o viejos, porque por esa en paralelo a este Sandman Mystery Theater estamos aproximadamente en el número 36 o 37 de Shade the Changing Man. Sí. Cáchate. Ahora, en el artículo de Zona Negativa que leí, contaban una cosa súper interesante como desde la perspectiva editorial de estas historias. Si bien, como dijimos, esto no era la primera línea de ninguna forma en DC, era más bien tercera línea, eh, en esa época el cómic exitoso tenía 20.000 ejemplares vendidos y este nunca pasó los 20.000, pero nunca bajó de los 19.000. Por lo tanto, pasa a ser la serie regular DC más exitosa del momento, porque nunca tuvo una baja. Fue súper interesante eso. Tenía un fandom que era reducido, entre comillas, para la época, pero absolutamente fiel. El que se compró el número uno, te compró el 70. Nunca bajaron de número. Y eso fue súper interesante desde la perspectiva que permitió a que Matt Wagner pudiera contar la historia como quería. Esta es una historia que termina cuando Wagner dice, ya, hasta aquí, se acabó, listo. Lo mismo que pasó con Sandman, entre comillas, y Gaiman. Ya, Wagner contó todo lo que quería contar y terminó la serie.
y la cierra, y no es una serie trunca o que se cierra porque las ventas obligaron a cerrarla, no, simplemente Wagner llegó un día y dijo, hasta aquí llegamos y la dejó ahí. Y eso hace que sea una historia a considerar, porque como les decimos, em, si bien no está como en el radar de todo el mundo, sí es un tipo de historia que te puede gustar si te gusta lo que decía Fernando. En términos generales, Fernando, ¿te gustó? Totalmente, yo, como insisto, yo me voy a comprar ese tomo. Aparte que Quiero está tan barato terminar, que es como que si no lo hay compré. que leerse. Hay que recordar también una cosa que tiene mucho que ver con lo que dices tú. Ujú. Eh, Series longevas en Vértigo fueron contadas con los dedos de la Sí, mano. ¿Ya? O sea, 3 años era el piensen, máximo. piensen que este revival que se hizo y que está por finalizar con Fables, está el número 160 y fracción. Hellblazer duró hasta el 300. Es la más longeva de Vértigo. Divertido. Y de hecho fue casi el cierre al último aire, respiro de Vértigo. Cuando finaliza Hellblazer y aparecen unos cuantos títulos más y sería. Pero estamos hablando de poquito, o sea, la pega de Karen Berger, para sacarse el sombrero, pues, logró hacer un sello completo, integrar autores británicos a- al cómic mainstream norteamericano que venían de corte independiente. Los compadres los metió acá, les dio cancha y tiro, y fue siempre de la media para arriba en calidad en todos los títulos. O Ujú. sea, por eso decía, está Peter Milligan, tenía a Morrison, tenía a Gaiman, a Moore, tenía al resto de los compadres metidos, y dele, y dele, 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 pura calidad, pura calidad, pura calidad. Y es más, nosotros estamos viendo un grano de arena de la cantidad de títulos Vértigo que salieron, porque hay muchas cosas que ninguno de nosotros ha leído y que están Ujú. publicados. Es N la cantidad de títulos o miniseries de Vértigo que nadie sabe, ni siquiera llegaron a publicarse en español en 5 en la época que están ahí. Tengo un amigo que se ha comprado una cantidad enorme de huevas de Vértigo antiguas que no tenía puta idea que existían. Sí, Pero hay una calidad en el arte, en las portadas, en ese aire del cómic antiguo ochentero, ¿no? Que te dice, puta, ¿por qué no me leí esta weá? Le pega 10 patas en la raja a muchas historias actuales y que sí, o están sea, es que ahí. estamos hablando de cosas que eran de autor. O sea, esto es cómic de autor por todos lados. Claro. Ujú, O sea, ujú, ujú. parte de la gracia del imprint Vértigo era que también permitía que los artistas, muchas de las historias, se negociaban de manera distinta, Sí. eh, con reservas de derechos compartidos, con la misma DC, en algunos casos. En otros casos los riesgos los asumían los propios autores, pero para poder trabajar, y era por la confianza que tenían con la Karen Berger. Entonces, va por ahí la gracia. Y parte del cierre de Vértigo, dentro de todas las cosas que justifican el cierre, que justifican para la editorial el cierre de Vértigo, una de ellas era esa, po, la pérdida de derechos que estaban teniendo. Sí. Porque hacer algo a través de la línea Vértigo no necesariamente llegaba a regalías a DC, porque se reservaban a los artistas esas cosas. También sabiendo como ya, aquí todo esto ya es pasado, las historias con Alan Moore, po, ¿cachai? Sí, ya estamos Eh, hablando de que ya había experiencia con las luchas con los derechos del autor. claro, entonces por eso uno nunca vio juguetitos de Sandman, po, Entonces ¿cachai? las Si conversaciones hay, si sobre hay, escul- regalías, escul- si hay escultura y todo eso, pero Neil Gaiman, venga para acá. sí. Aquí nos vamos Neil Gaiman dice, 50-50. este es mío, este es mío. Claro, claro. ¿Cuánto, Uno para cuánto ti, uno para facturaron? mí, uno para ti, ¿Cuánto uno. facturaron? Tanto para mí. O- Muchas gracias. ojo que hubo una línea de Vértigo de juguete Sí, Sí, po. claro, sí, Sí, claro, sí, pero, completa, pero pero no todos es. con, No- completa. pero no es. todos con la anuencia de los autores, po. Pero todo Ese por es el el inicio punto. de los autores. Esa es la gracia. Sí, esa es la gracia. Con la anuencia de los autores y participación en la utilidad, ese es el gran tema. Ah, Claramente. Porque, claro, sí, va por ahí.
pásenme platita, ¿cachai? Sí. ¿Y por qué No, no se sí, han repetido? Porque no le quiero pasar platita a los huevos. porque justamente estamos en una época en donde la editorial están más cabronas que antes, po, en términos Claro. muy simples. De repente, Ya. de vez en cuando, te sale alguna figura de Morfeo, te sale alguna figura de muerte. Porque, Que claro, tiene que porque ver muchas veces con el los trato con Gaiman aniversarios. no, y el trato con Gaiman es distinto. Sí. Es un trato caballero siempre, ¿cachai? Y hay que mantenerlo en buena. Pero Ujú. con el resto, o sea, con el resto, y para eso tenemos ejemplo de fábulas, pues, weón. Pero bueno, Tal, tal cual. dime. Eh, Yo solamente acotar que si a alguien le interesa seguir la trayectoria editorial de Karen Berger, la pueden encontrar ahora que tiene su sello en Dark Horse, que es Berger Books, donde ella, si mal no recuerdo si fue a principios de año, sacó una nueva edición de Enigma de Peter Milligan con Duncan Fegredo, que originalmente había sido de Vértigo. Una edición ujú. en tapadura que la pueden encontrar en español a muy buen precio en ya tú sabes dónde, en ese portal que mucha gente compra cosas ahí. Bueno, y que la muestra clara es lo que estamos conversando, po. O sea, esos derechos estaban dando vuelta, Karen Berger inicia su editorial y Milligan va con ella y le dice, ya publiquemos. Porque prefiero publicar contigo, no con DC. Aunque el tiraje sea más chico o lo que sea, pero prefiero publicar contigo. No sé, ¿qué más? Cristian, consideraciones del cómic, recomendaciones, y si te gustó o no, y si lo recomiendas para lectura o no. Yo lo recomiendo para lectura, evidentemente para gente adulta. Como dice Fernando muy bien, esto no es para todo el mundo. Eh, y como dijo, me costó leerlo, me costó partir leyéndolo, pero también me picó el bichito No, de comprarlo, y más sabiendo que no ha sido reeditado entero. tal cual. Em, no ha logrado ser reeditado entero por lo mismo, porque se cae. Hay una primera versión que editaron una buena cantidad de números, no entero. Una segunda versión que tampoco llegaron al final. Y ahora con el compendio uno creo que llegaron hasta el tomo 70, hasta el tomo 40, perdón. Pero que si implicaría sacar dos compendios, saldría todo. Em, y son estos libros que hacen bien como para salir del mundo de los superhéroes. Y ojo que esto no está tan extraño, ¿ah? Pero si te gustan las novelas, si te gustan las novelas negras, te gustan las novelas policiales, te gustan las historias de crímenes no resueltos, de policiales, Y bien contados también, ojo, bien claro, contados. esto es para el fanático de la ley y el orden, weón. A tu Sí, viejo te gustaría esta wea. sí, sí, tal cual. Eh, puta, cae de cajón, compadre. Así, los fanáticos de historias como Zodiaco, Lo- ¿cachai? sí, Mm. los 7 pecados Los siete capitales. pecados capitales, sí, Claro, de hecho, claro. hay mucho de eso acá. Ya, la historia está muy bien desarrollada, la historia principal, pero sí, como dice Cristian, el primer número cuesta porque aparte es más largo, es más largo, pero ya el tercero está ahí enganchado y querés saber quién es. Quieres saber quién es el culpable y cómo se va a desarrollar. A ver, cosas a considerar para si usted está pensando en esta historia. Son 70 números y por definición de Wagner, cada arco argumental es de 4 números. Cada 4 números hay una historia nueva. La primera es Tarántula, la segunda es Máscaras, El, el rostro. Máscaras. el rostro. Ya, el rostro, el segundo rostro, y así, son de 4 números todas las historias. Pero además de eso, en algún momento empieza a haber un arco que subtiende a todos los argumentos. Fuera de eso, en general, no siempre, porque estuve leyendo los comentarios de la publicación, en general, no siempre las historias tienen consecuencia una con otra. O sea, no sé, si Sandman se pegó en la cabeza en el capítulo anterior y entramos con una nueva arco argumental, en un momento dice, me duele la cabeza todavía del golpe que me pegué. Evidentemente no son historias completamente autoconclusivas e independientes, sino que son consecuenciales. ¿Ya? Y hay un gran arco que subtiende a lo anterior. Y sí, Sandman como que se aparece de vez en cuando, así como para recordarte, hola, esto está en el universo Sandman, no se olvide. Y se vuelve a guardar. ¿Ya? Es eso. Y es bien interesante porque hay momentos en donde se cuestiona, bueno, ¿este lo está viviendo esto o lo está soñando? ¿La vida de él es real o está soñando esto? Que temita. Pero no en Sí. esta historia es la primera. ¿No? Esta historia es la primera. Pero Entonces, sí, eso, pero dime. si hay un dejo en las primeras dos páginas, Sí, ¿eh? po, en las primeras 2 páginas es como, bueno, a ver, un Sí. momento. ¿Esto es un ¿Este sueño? hombre está viviendo, esta es su vida o es su sueño? Porque claro, el problema que tenemos,
el problema que tenemos cuando entramos en el universo Sandman de Gaiman es que para Gaiman finalmente es lo mismo. ¿Ya? Soñar la vida es vivirla, finalmente, para Gaiman. Pero no es el tema. Como sea, para mi gusto, esto es muy recomendable. Como ya dijimos, si te gustan el cine negro, el noir, las películas que me mencionó Fernando, etcétera. Si buscas algo que no tenga que ver con superhéroes, dale. La historia está muy bien contada. El personaje está súper interesante. Sí, hay ciertas como candidez en el personaje. El tema que no usa armas, nunca lo pillan, está preparado, tiene mucho de Batman, pero ojo, él era así de origen. El personaje, sí, tiene unos ciertos toques de Batman, pero es porque era así de origen, ¿ya? El tipo inteligente, el tipo un filántropo, busca, entre comillas, reparar lo que hizo su padre, entre comillas, ¿ya? Entonces, claro, esa unión de conceptos crean este personaje que es súper, de cierta forma, cándido, inocentón en eso, pero las historias en sí no lo son. O sea, hay muertos, hay violación, hay tortura, degradación humana, etcétera. O sea, acabamos de contarlo. El personaje en sí mismo es medio cándido y de hecho es muy gracioso ese contraste, creo yo. Es parte del chiste que quería contar Wagner en esto, pero el contexto en el que vive es un Nueva York muy sórdido, muy rudo. Así que no te vas a decepcionar si estás buscando una historia más fuerte de la normal, para adultos. Y de hecho por eso tiene el sello Vértigo arriba y este se cumple 100%. Y lo vamos a dejar hasta aquí porque para qué alargar lo que inalargable, si al final de cuentas en 4 números tampoco es para tanto. Ya hablamos del primer arco, el segundo arco es igual de bueno, pero léalo usted. Y como dice Fernando, está súper barato en este momento en Amazon. De hecho, usado te sale $10. Si lo queréis usado, por si acaso. Usado te sale $10. Nuevo te sale 33.9, o sea, $34. Cristian, no dijimos al final de cuentas. O sea, tú y yo lo vimos porque lo pusiste en el chat. ¿Te llegó el tomote El que Batman. compraste? El No, Batman. No, no, el no, no, Gotham no, no. Central. El Gotham Central, te llegó. Sí, pues, llegó a los Un 8 poquito días, más, sí, una cosa más o así. menos. Llegó a los 8 días y llegó súper bien. Llegó bien empaquetado, una cajita con su No hubo cobro extra. número cobro extra. De hecho, me devolvieron un fee en ese. Me, No mucho, fueron como 3 lucas las que me devolvieron. pero es mejor que Eh, te devuelvan 3 lucas a pagar 3 lucas más. Po. y lo que también implica confirmar que sí, cuando hay devolución, te la pasan. Si te la pasan. Para que lo tengan presente. Em, pero bien, pues, de hecho, Así yo que, estaba, de hecho aquí tengo mi carrito por si las moscas, voy a dejarlo, pero igual quiero esperar al Black al Friday, Black pues igual Friday. Sí, queda, porque queda, queda en, poco, queda poco y en Amazon es en serio. O sea, no estoy diciendo que el de acá no lo sea, pero los claro, gringos sí ahora no sé, saben. no sé qué Allá es tanto mucho más en menos, serio. pero podría pasar que caiga un poquito más. Bueno, por último, si ya el envío te sale gratis, vale. Si ya el ingreso sale gratis, vale. No, no, con ese Totalmente. simple descuento ya vale mucho la compra. Así que eso, chicos, está barato, es recomendable para todo lo que ya dijimos. Ninguno salió decepcionado de la historia está bien buena en sí misma, está muy buena la historia, y el personaje se vuelve bastante interesante para futuro. Y están todas las consideraciones que les hemos dicho. Así que lo vamos a dejar hasta acá porque no es necesario alargar más lo innecesario. Cuídense mucho, pórtense bien. Chao. Adiós. Chao.